al señor presidente del Consejo Permanente, el embajador Calles. Gracias por recibirnos, apreciado embajador. Gracias por sus cálidas palabras. Saludo con aprecio, amistad y admiración al señor secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. Gracias, señor secretario, por recibirnos esta mañana. Saludo al señor secretario general adjunto, Néstor Méndez. Saludo al señor canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. Saludo también a todos los representantes permanentes, embajadores, y muy especialmente también a nuestro embajador, el doctor Alejandro Ordóñez. Saludo también a todos los observadores permanentes, al señor embajador de Colombia ante los Estados Unidos, el doctor Francisco Santos, a todos los miembros de mi gabinete, y saludo a María Juliana, mi esposa, la primera dama de los colombianos, que además tuvo una brillante carrera en esta organización, y con ella pudimos compartir muchos momentos de la historia de este gran símbolo de la integración regional. Vengo esta mañana a la Organización de Estados Americanos con una gran motivación, señor secretario. Vengo porque considero que la primera visita oficial de Estado que hago a los Estados Unidos no puede concluir sin estar presente en este gran foro de la democracia y de la integración continental. Vengo porque estoy convencido que el sistema interamericano es un patrimonio de toda la región y que es nuestro deber fortalecerlo, soportarlo, ayudarle a crecer de manera permanente y estar siempre dispuesto a utilizar este foro como un escenario para ventilar preocupaciones, motivaciones y grandes objetivos. Es en ese sentido que como presidente de Colombia me llena de orgullo recordar que hace 71 años se estaba preparando en la ciudad de Bogotá lo que sería el nacimiento de esta organización. Me llena también de orgullo recordar que fue en la capital colombiana donde se inició la construcción y se finiquitó la carta fundacional de esta organización, al igual que la primera gran declaración sobre los derechos y los deberes en el hemisferio. ¿Cómo no recordar hoy esa egregia figura de Alberto Lleras Camargo, ese colombiano demócrata integral, enamorado de la integración, creyente en la paz, que ayudó a forjar esas etapas embrionarias de lo que hoy consideramos es un gran patrimonio de todos? ¿Cómo no recordar que es esta misma organización la que le dio vida al Pacto de San José y que le dio además la capacidad estructural a un sistema interamericano de derechos humanos que nos permite a todos reconocer que no existen ningún tipo de opresiones tolerables, que existen fronteras que están claramente definidas para todo aquel que ostenta el poder y que nuestros países, aún en los momentos más difíciles y adversos, estuvieron siempre dispuestos en hacer del sistema interamericano de derechos humanos el mejor y el más eficiente mecanismo para tutelar los derechos de los ciudadanos. ¿Cómo no recordar hoy esa Carta Interamericana democrática que nació en el 2001 y que fue producto de un trabajo que se inició con el Compromiso de Santiago, o que siguió también el camino de la Cláusula de Quebec, o inclusive la Carta de Managua, mostrando que esta organización va evolucionando permanentemente hasta consolidar sus grandes instrumentos? Y cómo no reconocer en esta organización que fue pionera en las primeras declaraciones continentales de lucha y rechazo contra la corrupción,
que fue pionera en desarrollar instrumentos taxativos contundentes para rechazar el fenómeno del terrorismo. Venir a la OEA es reconocer que aquí tenemos un foro donde Latinoamérica ventila sus preocupaciones y diferencias, pero también en este foro se encuentran importantes soluciones. Quizás por eso, cuando nosotros pensamos en ese mes de abril de 1948, a la luz de estos 71 años, tenemos también que reconocer que algunos que han visto la fortaleza del sistema han tratado de desafiarlo o de debilitarlo o de quitarle la capacidad sonora, motiva, operacional, logística y presencial que ha permitido también hacer grandes transformaciones en el terreno de nuestros países. Hoy creo que vale la pena hacer un señalamiento sin ninguna duda. Y es que muchos han tratado de fracturar el sistema interamericano acudiendo a la demagogia o, lo que es aún más grave, a la ideologización de la política exterior. Quizás por eso algunos promovieron instrumentos que al comienzo sonaban bastante inofensivos simplemente para propiciar integraciones subregionales. Pero no nos digamos mentiras. Instrumentos como UNASUR, que fueron presentados con toda candidez y con tanta emoción, terminaron siendo manejados por detrás por los que querían sepultar la integración interamericana y querer ideologizar la región, fracturándola para amenazar los criterios fundacionales de la Carta Primigenia de la OEA. Es en ese sentido que hoy nos hemos dado cuenta de la realidad, que nos dimos cuenta que esa organización fue construida para legitimar la dictadura, para legitimar la obstrucción de los poderes, el aniquilamiento de la prensa independiente y, lo que es aún más lamentable, la pauperización de un país pujante. Por eso, como presidente de Colombia, vengo hoy a reafirmar que Colombia hace pocos meses inició el camino para retirarse de UNASUR y hoy estamos presentes para ratificar que reconocemos en el sistema interamericano el mejor instrumento de diálogo político y de fortalecimiento de nuestras democracias, que no vamos a permitir que se siga fracturando este patrimonio y que, si bien podemos tener diferencias, es aquí donde se zanjan y no atentando contra lo que hemos consolidado a través del tiempo. Yo quiero también señalar que una de las grandes amenazas al sistema interamericano se puede plantear claramente cuando se escuchan las voces de la demagogia que pretende sembrar el odio, que cae fácilmente en el maniqueísmo y que ha alimentado además regímenes oprobiosos que empiezan revestidos con algo de democracia, pero que van carcomiendo lentamente las instituciones. Esa demagogia y esos demagogos que tanto daño le han hecho al continente contrastan con los pedagogos que creen en la genuina integración, que creen en el diálogo de políticas públicas, que creen que somos capaces además de construir una Latinoamérica diferente, pero además integrándonos con una Norteamérica que también quiere estar presente y donde no hay sesgos ni hay aspavientos, que no estamos además contaminados por estar circunscribiendo los debates a izquierdas o derechas, porque aquí lo que prima es el bien común. ¿No es acaso el bien común lo que ha orientado las grandes declaraciones de esta organización? ¿No es acaso el bien común y el sentido común lo que ha orientado grandes decisiones para enfrentar el lavado de activos, la corrupción, el terrorismo, o sencillamente promover la integración de la cooperación para llegar a los lugares más vulnerables de América Latina? Yo sigo creyendo que los pedagogos están por encima de los demagogos y este debe ser siempre el foro de los pedagogos en la política exterior y en la integración continental. A mí me complace venir hoy para hablarles de Colombia,
Me complace decirles que Colombia es un país que ha tenido adversidades, vicisitudes, pero que siempre ha salido airoso porque tiene resiliencia, porque es un país que sortea las dificultades y logra consensos, porque es un país que ha tenido que enfrentar muchísimas presiones de la violencia, pero siempre sale fortalecida su condición de ser una democracia antigua, una democracia con instituciones independientes. Hoy vengo como presidente de Colombia, secretario general y embajador Calles, a hablarles que tenemos un gran objetivo y es llevar a Colombia a convertirse en las próximas décadas en un país de ingreso alto. Es cierto que tenemos un PIB per cápita de $7.000, pero no es menos cierto que queremos superar la franja de los $20.000 en las próximas décadas y para ello queremos crecer por encima del 4% con dinamismo, en un sentido de círculo virtuoso que consiste en legalidad, emprendimiento y equidad. Yo creo que la transformación de nuestro país empieza por esa legalidad, por enfrentar la corrupción, el terrorismo, cualquier forma de delincuencia, por fortalecer el aparato judicial. Y creo que el mejor complemento a esa legalidad es el emprendimiento, porque ningún país progresa si no tiene un sector privado vibrante, pero al mismo tiempo con sentido social, o como lo dice nuestra propia Constitución, reconociendo el sentido social de la empresa. Por eso hemos hecho grandes apuestas, apoyando sectores que son transformadores de la economía. Por eso jamás hemos caído en la tentación de satanizar o demonizar la iniciativa privada. Los países que han optado por esa satanización, ya podemos ver su legado de destrucción del aparato productivo y lo que es aún más triste, ver cómo han arruinado todas las libertades individuales. Pero esa combinación de legalidad y emprendimiento para nosotros tiene un gran objetivo y es la equidad. Es la justicia social, señores embajadores. Nuestro objetivo es sacar más de 3.4 millones de personas de la pobreza y 1.5 millones de la pobreza extrema y consolidar en el 2022 la menor tasa de desempleo en los últimos 30 años en Colombia. En hacer de la educación un vehículo para esa transformación individual y ya empezamos con el mayor presupuesto que se le haya asignado en la historia de nuestro país a la educación. Apuestas que tienen que ver con la alimentación escolar, con la llegada a los niños más vulnerables de la atención integral para la primera infancia, de trabajar con los pueblos indígenas, de mirar a los pueblos afrocolombianos, además como motores de cultura y de transformación innovadora. Todo esto hace parte de esa visión, legalidad más emprendimiento, igual equidad. Esas son nuestras apuestas. Pero yo no puedo dejar de hablar de mi país sin mencionar una tragedia que hoy agobia a América Latina. Porque Venezuela es nuestro país hermano y el futuro de Colombia también tiene que ver con el futuro de Venezuela. Porque tenemos además millones de colombianos que han estado en ese país construyendo su futuro, sus perspectivas de vida, que viajaron en el siglo XX buscando oportunidades. Porque también hemos tenido una fraternidad a prueba de cualquier dificultad. Y yo no puedo dejar de mencionar hoy que Latinoamérica está viviendo la peor crisis humanitaria de su historia reciente y la peor crisis migratoria, quizás de toda nuestra historia, producto de una dictadura. Y estamos viendo hermanos cruzar la frontera con hambre, con frío en los huesos. Estamos viendo llegar personas buscando simplemente un alimento para poder zanjar sus necesidades famélicas. Eso amerita, señores embajadores, que hablemos las cosas con sinceridad. Colombia ha actuado con fraternidad. Colombia ha recibido más de 1.2 millones de hermanos venezolanos porque es nuestro deber moral, porque debemos ayudarlos en estas dificultades. Pero también debo ser claro, esas personas que han cruzado la frontera necesitan una luz de esperanza y una acción continental. Yo estoy convencido
que denunciar los atropellos de esa dictadura es un deber a la luz del sistema interamericano, es un deber a la luz de la Carta Fundacional de la OEA, es un deber a la luz de la Carta Democrática. Como diría Martin Luther King, el silencio nos hace cómplices. Si guardamos silencio y si no actuamos, seremos los cómplices de los atropellos de esa horrenda dictadura. Y por esa razón es que Colombia ha asumido una tarea. Ha asumido la tarea de denunciar los atropellos de esa dictadura ante la Corte Penal Internacional y celebra además la actitud valerosa del secretario general Almagro de presentar un reporte detallado que ha permitido validar esas denuncias que hoy son respaldadas por más de 8 jefes de Estado de toda la región. Hoy además nos sentimos en la necesidad de seguir presentándole al mundo la urgencia de tener un cerco diplomático que aísle esa usurpación y esa dictadura. Y quiero valorar que esta organización ha estado a la altura de las circunstancias y ha sabido reconocer un proceso que tiene raíces constitucionales y que le ha otorgado a la Asamblea Nacional de Venezuela esa entidad de ser el único órgano democráticamente válido para proteger al pueblo venezolano. Y quiero también felicitar los esfuerzos que se han hecho para reconocer al presidente Guaidó como el gran protector del pueblo venezolano en estas dificultades. Esta urgencia, esta realidad, amerita que el cerco diplomático se afiance y se fortalezca, que se invite de manera clara a los miembros de las fuerzas militares de Venezuela a que le presten su lealtad a la Asamblea Nacional y al presidente Guaidó, y que se les den las garantías para que dejen hablar al pueblo venezolano con tranquilidad y pronto llegue el fin de esta terrible etapa de violencia y persecución política. A mí me honra como presidente de Colombia decir que hemos trabajado con el Grupo de Lima y hemos trabajado al interior de la Organización de Estados Americanos y que seguiremos en esa dirección. Que hoy no podemos flaquear, que hoy tenemos que asumir el reto con entereza y que hoy más que nunca tenemos que ser capaces de asumir que la diplomacia sin principios es hipocresía, que la diplomacia si no se ejerce para defender la Carta Democrática con contundencia y que si no se ejerce para defender la Carta Fundacional con contundencia, no estamos a la altura de lo que ha sido la creación del sistema interamericano. Por eso, secretario general Almagro, yo quiero hoy ante el Consejo Permanente decirle con claridad que Colombia se siente orgullosa de ver su trabajo y que Colombia avanzará en presentar su postulación para un nuevo periodo como secretario general de la Organización de Estados Americanos. La Secretaría General debe ser valerosa, nunca escondida en las oficinas. La Secretaría General debe estar presente en el territorio, sufriendo y conociendo las necesidades de los ciudadanos de la región. Y sentimos esa capacidad en usted, lo hemos visto actuar, y usted es merecedor de darle a Latinoamérica 5 años más de su liderazgo al frente de esta organización. Yo veo la Asamblea de la OEA, que vamos a celebrar en Medellín, como una gran oportunidad para reafirmar lo que queremos que sea esta organización, para ver una OEA moderna, cercana, que siga trabajando en las grandes declaraciones y políticas que permita orientar los diálogos para la formulación de políticas públicas, que nos permita soñar con ver ciudadanos que quieran llegar a ser miembros de esta organización, porque sienten que en esta organización se forman principios y se forman ideas de quienes van a liderar después nuestros países. Yo quiero que hoy, ante esta organización, el mundo entero y Latinoamérica sepa que vamos a estar a la altura de las circunstancias. Que esto no es una discusión de cuánto podrá durar la usurpación.
El cerco diplomático que se ha logrado contra esa dictadura es irreversible y como tal tenemos que estar a la altura de los ciudadanos que están saliendo a las calles viendo esa esperanza para que esa esperanza no se amaine, sino por el contrario se fortalezca y que los días de la usurpación estén contados. A mí me honra profundamente dirigirme a ustedes, señores embajadores. A mí me honra que en este recinto, donde se escucharon las grandes voces de América Latina, en los momentos donde el latinoamericanismo estaba más vibrante que nunca, le demos un nuevo aire a esta organización de cara a esta asamblea que celebraremos en Colombia, pero sobre todo de cara a reconocer que esta organización ha sido fundamental en un cerco diplomático que esperamos lleve al fin de la horrible noche que ha afectado a Venezuela. Hace pocos minutos estaba en la oficina del secretario general y vi un libro encima de una mesa, un libro de Osvaldo Payá. Ese libro dice: la noche no será eterna. La noche de la dictadura en Venezuela no será eterna y ya le llegó su final. La noche de los que querían fracturar el sistema interamericano ya terminó. La noche de los que creían que un cerco diplomático no era posible para volverle a dar principios a la diplomacia regional ya terminó. Y ahora empieza un nuevo amanecer en el continente y estamos listos a trabajar por ello. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estimados todos, señoras embajadoras y embajadores, delegadas y delegados, señor presidente, señor secretario general adjunto, señor canciller, damos por concluida esta sesión protocolar. La presidencia del Consejo Permanente agradece la presencia de todos ustedes, pero a la vez les pedimos se mantengan en sus lugares mientras el señor presidente Iván Duque Márquez pasa a saludarlos. Gracias.